Hola niños y padres de familia. Ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy, en la semana 28, estamos trabajando Ciencia y Tecnología. Nuestro tema, las plantas. ¿De qué viven? Parte 2. La semana anterior reflexionaron sobre la importancia de las plantas. Para ello, entrevistaron a especialistas que estudian las plantas. Por ello, el propósito de hoy es explicar cómo las plantas fabrican su propio alimento. Para iniciar la actividad, te invito a leer la siguiente situación y luego responderás algunas preguntas. La mayoría de nosotros no pensamos en la procedencia ni en el modo como se producen la papa, el arroz, las frutas, etc. Cuando queremos preparar un rico plato de comida, solo vamos a comprar al mercado y seleccionamos los productos que necesitamos. Nuestro país tiene una gran variedad de plantas. Las plantas nos proporcionan muchas cosas. Por ejemplo, una manzana, un chocolate, una mesa, el papel, etc. Desde hace algún tiempo se mencionan el tema de extinción de la flora. Sin embargo, no todos saben cuáles serían las consecuencias si las plantas desaparecieran de la tierra. En la actualidad, muchos agricultores guardan las semillas por diversas razones. Una de ellas es que temen que desaparezcan dichas plantas del lugar donde viven. Si esto sucede, no tendrían cómo alimentarse o alimentar a sus animales u obtener otras cosas necesarias para sus actividades diarias. ¿Qué opinas de lo que has leído? ¿Por qué hay temor de que desaparezcan las plantas? Es momento de investigar. Para ello, te propongo las siguientes preguntas de investigación. La primera es, ¿cuál sería una causa de la desaparición de las plantas? Explica. ¿Cuál sería la razón de guardar las semillas y no una planta? ¿Cómo sería nuestro planeta sin plantas? Evalúa. Si las plantas son importantes para el ser humano y los demás seres vivos, ¿podremos encontrar una solución para que no desaparezcan? De aquí en adelante, usarás tu cuaderno u hojas de reuso. Tómate un tiempo para pensar y construir tus respuestas. Si tienes alguna duda, pregunta. Ahora, responde las preguntas de acuerdo a lo que saben. Esas serán sus respuestas iniciales o posibles respuestas. Es importante que comprueben sus respuestas iniciales. Para saber si son verdaderas, es necesario investigar en fuente de consulta confiable. Esta semana continuarán con su misión de detective de las plantas. Para ello te propongo que elabores un plan de acción sencillo, el cual te va a permitir recoger la información que necesitas. Además, en este plan debes considerar algunas acciones, las cuales tendrás que realizar, como responder a las preguntas que te presento a continuación. En primer lugar, ustedes deben apuntar todo lo que saben de las plantas. Si gustan, utilicen gráficos. Entre las preguntas que te menciono están: ¿cómo hacen las plantas para fabricar sus alimentos? ¿En qué se diferencian las plantas de los demás seres vivos? Las plantas tienen diferentes partes. ¿Para qué les sirven? ¿Por qué dicen que las plantas son los pulmones de la tierra? ¿Por qué es necesario regar las plantas con agua? ¿Qué diferencia hay entre una semilla y una planta? ¿Son lo mismo? Para tener mayor información, debe leer la ficha Las plantas, una fábrica de alimentos. Luego, analicen lo que han leído. ¿En qué se parecen las plantas y el ser humano? ¿En qué se diferencian? Piensen de qué manera podrían representar a las plantas como una fábrica. Para ello, ubica todos los elementos o ingredientes que intervienen en el proceso de elaboración de sus alimentos, la fotosíntesis. Luego, señalen cuál o cuáles son los productos finales. Nosotros guardamos nuestros alimentos en refrigeradoras o a veces los compramos frescos. Luego
Los usamos para preparar platos de comidas que nos ayudan a saciar nuestra hambre, tener energía para correr, estar atentos mientras estudiamos, entre otros. Cuando nos sobra comida, la guardamos y la planta guardará el alimento que le sobra igual como lo hacemos nosotros. ¿Dónde guarda el alimento que no usa? ¿La planta usa todo el alimento que fabrica? Para responder estas preguntas pueden apoyarse de los gráficos. Si no hubiera sol, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? Si no hubiera agua, ¿la planta podría fabricar o preparar sus alimentos? ¿Te has dado cuenta que hay plantas que tienen hojas de colores que no son verdes? ¿Esas plantas realizan fotosíntesis? Los seres humanos, cuando respiramos, usamos el oxígeno y eliminamos dióxido de carbono como desecho. Gracias a las plantas, el dióxido de carbono no se acumula en el ambiente, ya que ellas lo utilizan. ¿Qué pasaría si el ser humano desaparece? ¿De dónde podrían obtener las plantas el dióxido de carbono? Si las plantas desaparecen, ¿qué pasaría con el dióxido de carbono que desechamos al momento de exhalar? Laura una vez se comió las semillas de una sandía. Cuando su hermano se enteró, le dijo que le crecerían plantas en su estómago. Entonces, ella se puso a llorar. ¿Será cierto lo que dijo su hermano a Laura? ¿Qué tiene que suceder para que una semilla se convierta en una planta? ¿Por qué creen que Laura le creyó a su hermano? Ahora que han aprendido un poco más sobre las plantas, es momento de volver a leer las posibles respuestas o respuestas iniciales que escribieron en la pregunta 4. Si ustedes no están de acuerdo con las respuestas que escribieron, tienen la oportunidad de volverlas a escribir. En el punto 8 deben reflexionar, es decir, van a evaluar y van a comunicar lo que han aprendido. ¿Qué aprendieron sobre lo que necesitan las plantas para crecer y desarrollarse? ¿Qué dificultades tuvieron para comprender cómo las plantas fabrican sus alimentos? ¿Qué hicieron para resolver estas dificultades? Ahora, ayuden a Arturo con estos dos retos. El primer reto es, su profesora le pidió que dibujara cómo sería el planeta Tierra sin las plantas. Él hizo este dibujo. Luego de apreciar el dibujo de Arturo, su profesora le preguntó si su dibujo mostraba cómo sería la Tierra sin plantas. Él miró su dibujo nuevamente, pensó un momento y le dijo a su profesora que volvería a revisar su dibujo. ¿Creen que el dibujo de Arturo muestra cómo sería la Tierra si no hubiera plantas? ¿Qué habrían dibujado ustedes? Háganlo y expliquen la razón de su dibujo. En el reto 2, lo que ustedes van a realizar es leer la siguiente información. Luego de haber leído la información, te pregunto, ¿a qué se debe que los científicos guarden las semillas en el Ártico? Comenten con sus familiares la importancia de leer esta información. Es importante conocer las necesidades de las plantas para brindarles los cuidados y la protección que necesitan. Propongan juntos acciones para ayudar a cuidar las plantas y así evitar que desaparezcan. También tómenle una foto a su trabajo o pídanle a un familiar que grabe la explicación y compártela con tus compañeras y compañeros de clase y con tu profesora a través de algún medio virtual. En las próximas actividades seguirán investigando y descubriendo por qué las plantas son importantes para el planeta Tierra. Finalmente, reflexionen sobre sus aprendizajes en base a los criterios que se encuentran en esta tabla. Muy bien, niños. Nos vemos.